Lo dijo en la primera hora. Nos honra recibir aquí en el noticiero a Marcos Orellana. Él es relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. Él ha llegado acá al Ecuador para cumplir una agenda que comenzó el pasado 14 de mayo y se extenderá hasta mañana 18, con foros universitarios y encuentros con organizaciones sociales, líderes y lideresas territoriales, en una gira académica para difundir las obligaciones de los estados en la protección de los derechos humanos frente a la producción, gestión y eliminación de sustancias tóxicas y otros productos nocivos. Tema interesante que también hay que abordar más allá de los avatares de la política ecuatoriana. Señor Orellana, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Mucho gusto de estar aquí, Fabricio. Gracias a usted por la gentileza. A ver, primero explíquenos cuál es su labor como relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. ¿A qué se refiere esto? Y si podemos aterrizar en ejemplos muy prácticos relacionados con el Ecuador. Sí, bueno, mi mandato como relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias peligrosas y derechos humanos es un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como es bien sabido, el Consejo de Derechos Humanos es un órgano de las Naciones Unidas que tiene la tarea de promover la observancia de los derechos humanos a nivel global. Y para realizar esta tarea ha creado una serie de procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales muchas veces son descritos como los ojos, los oídos del Consejo, porque permiten aproximarse a la realidad, de establecer un cable a tierra, si se puede la metáfora, y de esa manera conocer de las diferentes problemáticas que desde la perspectiva de los derechos humanos afectan a los países y a los pueblos y ciertamente a la gente. El procedimiento especial sobre sustancias peligrosas y derechos humanos fue creado en el año 1995 por la preocupación que en ese entonces existía por la generación de desechos peligrosos que eran básicamente generados en países industrializados y luego transportados y vertidos en países en desarrollo, especialmente en África. Entonces eso da cuenta de la grave injusticia ambiental, del racismo ambiental, de la afectación de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, asociado a la exposición a sustancias peligrosas. Y luego en el año 2010 el Consejo de Derechos Humanos reconfigura el mandato para preocuparse no solamente del transporte transfronterizo de desechos peligrosos, sino de los impactos sobre los derechos humanos que tiene la exposición en el ciclo de vida de los químicos y desechos. Y entonces eso amplía considerablemente el ámbito de actuación del mandato para abarcar temas, por ejemplo, de contaminación asociado a industrias extractivas, a actividades peligrosas, todo tipo de situaciones donde los derechos humanos de las personas puedan verse afectados por la contaminación, por la exposición a sustancias Cuando hablamos, peligrosas. por ejemplo, de sustancias peligrosas, cuando hablamos de contaminación, en el caso del Ecuador, ¿es inevitable asociar esto con la actividad petrolera o la actividad minera? Sí, sin duda, la actividad petrolera, la actividad minera, el uso de plaguicidas en la agroindustria, los agrotóxicos. El Ecuador, así como muchos países en desarrollo, importa un gran número de químicos para sus procesos industriales. Estos procesos industriales a su vez generan residuos que pueden afectar los derechos de las personas y a su vez estos procesos muchas veces se generan accidentes como derrames y otro tipo de accidentes que también afectan los derechos de las personas. Muchas veces los derechos de las personas afectadas son aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pueblos indígenas, en el caso del Ecuador, nacionalidades también, pueblos que no tienen una voz fuerte en el mercado o en la toma de decisiones y entonces muchas veces son marginados en la toma de decisiones ambientales. El impacto desproporcionado que sufren pueblos indígenas frente a la contaminación con sustancias peligrosas es un tema prioritario de acción del mandato que me ha sido conferido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y en este sentido, Marcos, en concreto, ¿cuáles son estas obligaciones precisamente que tienen los estados contemplados justamente en el mandato para la protección de los derechos humanos
frente a todo esto que abordamos, ¿no? La producción, gestión, eliminación de sustancias tóxicas y otros productos nocivos. Y adicional a ello, ¿qué pasa con el cumplimiento de estas obligaciones? Sí, el derecho internacional de los derechos humanos ha evolucionado de manera significativa durante las últimas varias décadas. Si recordamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos no contempla elementos ambientales o un reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano. Pero a través de las décadas, los instrumentos de derechos humanos, sea procedimientos especiales, el mandato que yo tengo, o cortes internacionales en materia de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, otras herramientas y mecanismos de derechos humanos, han clarificado cuáles son las obligaciones del Estado en materia de protección ambiental. Y para hacer un destilado muy somero, una primera obligación es que frente a la amenaza ambiental, el riesgo ambiental, el Estado no es un simple observador, un testigo. El Estado debe actuar y debe actuar de manera de proteger los derechos de las personas, de manera efectiva, con medidas efectivas. Por ejemplo, debe establecer un marco regulatorio que sea efectivo, debe supervisar ese marco regulatorio, el cumplimiento de ese marco regulatorio, y si hay infracciones, el Estado tiene la obligación de proporcionar acceso a la justicia ambiental y hacer cumplir las sentencias de sus tribunales en estas materias. ¿El Estado ecuatoriano ha cumplido en este sentido? De lo que se ha podido mirar. A mí me llama mucho la atención y el expresado preocupación al Estado acerca del incumplimiento de sentencias judiciales en materia de derechos ambientales. Esta es una situación bastante problemática porque el Estado de Derecho en todos los países exige respeto de los pronunciamientos de tribunales nacionales, ciertamente también de tribunales internacionales. Por dar un ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos contempla la protección judicial de los derechos. Toda persona que se vea violentada o vulnerada en sus derechos tiene la posibilidad del recurso efectivo para acudir a un tribunal para garantizarle el efectivo goce de su derecho. Ahora, ese derecho pasa a ser ilusorio si la sentencia del tribunal, en definitiva, no se cumple. Pero hablamos cuando decimos del tribunal, hablamos de la justicia ordinaria, hablamos de la justicia internacional, tenemos la justicia ordinaria con nuestras cortes, o tenemos la justicia internacional a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿A qué tribunal nos referimos? ¿O a todos estos tribunales? Sin duda que a todos los tribunales. La judicatura a nivel internacional es complementaria a la judicatura a nivel nacional para avanzar en la observancia efectiva de los derechos. Pero la primera responsabilidad, el primer paso es en la judicatura nacional. Es ahí donde se ventilan las controversias y es ahí donde el Estado tiene toda su potestad para dar garantía y de cumplimiento efectivo de sus obligaciones internacionales. Ahora bien, usted ha hecho referencia a esta preocupación que se tiene respecto de la actuación del Estado ecuatoriano en esta materia. En el marco de esta visita que se cumple ahora mismo en nuestro país y que está próxima a terminar, entiendo ya este 18 de mayo, y de los recorridos realizados, de estos encuentros, de estos foros, ¿qué es lo que se ha podido apreciar en concreto y qué es lo que más genera alerta, por ejemplo? Bueno, un tema que varios procedimientos especiales hemos levantado y le hemos escrito al Estado de Ecuador es acerca de la situación que se ha vivido en Palo Quemado y Las Pampas en relación con consultas. La consulta prelegislativa que estaban, la consulta previa que estaban desarrollando allá. O sea, es importante recordar que en el derecho internacional, como decía hace un momento, el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano ha sido una innovación sumamente importante para hacer frente a las graves amenazas que a los derechos humanos imponen actividades peligrosas como las actividades extractivas. E incluso en el caso ecuatoriano, eso está incorporado en la norma constitucional. Eso refuerza las normas de derecho internacional y refuerzan por lo mismo las obligaciones del Estado en esta materia. Un aspecto importante del derecho a un medio ambiente sano es que la gente pueda participar de manera abierta, inclusiva, informada, libre en los procesos de toma de decisiones. Eso es
también la promesa del desarrollo sostenible como un proceso de diálogo informado en la toma de decisiones. En el ámbito de los derechos humanos, eso lleva a que las consultas, los mecanismos de participación sean inclusivos, sean abiertos, sean libres e informados. Entonces le hemos expresado gran preocupación al Estado de Ecuador frente a lo que hemos visto ha sido la militarización del territorio, la llegada de entre 700 y 800 policías a un lugar donde viven campesinos con la narrativa de resguardar una consulta, de brindar seguridad. Y sin embargo vemos que los campesinos viven en paz en el campo. Entonces hay grave preocupación en torno al uso excesivo de la fuerza, a la militarización de los territorios, al uso de la fuerza para llevar adelante procesos que son debieran ser eminentemente democráticos, procesos de diálogo. Esa es una grave preocupación que le hemos presentado varios relatores al gobierno de Ecuador. Ahora, usted, le pregunto, ¿usted fue a Cotopaxi? ¿Fue a Palo Quemado? ¿Logró llegar a la zona? Yo he tenido en los términos de mi mandato del Consejo de Derechos Humanos es un mandato de monitoreo y reporte. Y entonces en esa función tengo la oportunidad de recibir información de muchas fuentes y de diversos actores. Tuve oportunidad de llegar a la provincia de Cotopaxi y reunirme con víctimas de esta situación en Palo Quemado y Las Pampas, personas que han sufrido violencia. He tenido oportunidad también de escuchar a dirigentes de las nacionalidades indígenas, dirigentes del movimiento campesino y entre otras autoridades. Todo eso dentro del marco de lo que es la función de monitoreo y reporte, que luego yo reporto al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en septiembre y a la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre. Todo este trabajo de visibilizar los problemas, de evitar que se normalicen los abusos a los derechos humanos, es importante para que las autoridades también tomen carta en el asunto y tomen las medidas necesarias para la observancia de los derechos. Quisiera apuntar también que el mandato que yo tengo es un mandato global. Y así como hoy día estoy visitando por eso es relator país, de Naciones Unidas. Y quiero dar las gracias por la hospitalidad que he recibido en su país. Ha sido realmente maravilloso tener oportunidad de visitar. Asimismo, dentro de la región he tenido oportunidad de visitar muchos otros países. Perú, Chile, Colombia, Brasil, etcétera. En África, Zambia, Sudáfrica, Madagascar, Mauricio, las Islas Mauricio, en Asia, casos en Tailandia, en Vietnam, en China. A lo que voy con esto es que como humanidad estamos enfrentando una grave crisis ambiental de proporciones globales. El envenenamiento sistemático del planeta está poniendo en entredicho ciertas facultades que como humanos son esenciales a nuestra humanidad. Por ejemplo, la disminución del coeficiente intelectual a nivel agregado. O sea, también están los altos índices de cáncer, de enfermedades terminales. Está también la perturbación del sistema endocrino por contaminantes peligrosos. O sea, la expresión hormonal de nuestros genes. Está también la pérdida de fertilidad. O sea, los estudios científicos apuntan que al año 2050 el semen masculino va a ser ya casi incapaz de procrear. Entonces, como humanidad estamos enfrentando un tremendo problema ambiental. Las soluciones parten a nivel local. Y por eso este tipo de visitas, de poder conversar con la gente en terreno, en territorio, conocer las problemáticas, permite entonces también llevar estos mensajes para tener respuestas a todo nivel, local, nacional, global. Precisamente a propósito de aquello, yo quería plantear y consultar qué implicaciones tiene ya en concreto este trabajo de la relatoría, porque ahora mismo se hace este levantamiento de información, si se quiere, pero ¿qué es lo que pasa luego? Usted ha dicho, se ha trasladado la preocupación al gobierno ecuatoriano, pero ¿qué se hace con toda esta información ya en lo posterior y cuánto de vinculante podría tener en cuanto ya a acciones concretas? Sí, el trabajo de la relatoría es importante distinguir que no es una corte, no es un tribunal, yo no ejerzo jurisdicción. Lo que hacen los procedimientos especiales es monitorear y reportar.
y en el entendido de que, primero, llevar las voces, elevar las voces de las víctimas, de personas que sufren exposición a sustancias peligrosas, de defensores ambientales que son criminalizados, hostigados, que sufren violencia, situaciones de impunidad, situaciones de estigmatización. Todas estas situaciones son importantes relevarlas a diferentes niveles para generar conciencia y generar cambios de política, generar medidas de protección. Es ese el trabajo de visibilidad. Estos mecanismos son mecanismos de cooperación internacional. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano de las Naciones Unidas que permite avanzar en el diálogo para abordar los problemas de manera conjunta, la comunidad internacional de manera conjunta. Entonces, el cumplimiento de estas recomendaciones está sujeto también al honor del Estado y a la buena fe del Estado. Ahí tenemos un par de aportes de la audiencia. Sí. Dele, Por un Belkis, lado, usted por tiene la ejemplo, mano. Caro Zurita nos dice, en Ecuador no se ha emitido la normativa secundaria técnica que desde el 2019, el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, y eso limita que tengamos estándares y que no existan y se beneficia a malas prácticas, dice por acá. Tenemos también otro mensaje de Miriam Masequiza, dice, estimado relator, bienvenido. Llamo su atención sobre la contaminación del río Panchalica en la provincia de Tungurahua. En este río, las descargas que provienen de varias fábricas que contaminan el río Pachanglica afectan parroquias como Totora, Salasaca y El Rosario. Esta situación es insostenible porque la contaminación es demasiado evidente. Se ha denunciado y solicitado correctivos. Las autoridades mencionan que están trabajando en la descontaminación, pero no se palpa ese trabajo. ¿Tenían referencia de aquello, por ejemplo? No hemos recibido información acerca de ese caso específico. Sobre la primera pregunta o observación, yo quisiera apuntar de que en el derecho internacional público en general, esto está establecido en el derecho de los tratados, el incumplimiento de un tratado internacional, el incumplimiento de una obligación internacional no puede ser justificada por la falta de legislación interna de un país. O sea, si el Ecuador o si cualquier otro país quisiera argumentar de que no da efecto a sus obligaciones internacionales, por ejemplo, en materia de participación ciudadana, porque carece de un reglamento, eso a nivel de derecho internacional no tiene asidero. ¿Y la otra pregunta? La de Miriam. No tiene referencia Correcto, de esa lo de la alerta. provincia de Tungurahua. Yo conozco la zona de Totoras y la zona de Sarasaca. Acá Jorge León, para ir cerrando, dice, se debería ahondar en los impactos de la crisis ambiental. ¿Podemos hablar de una crisis ambiental planetaria, regional? En el caso regional, ¿Ecuador es un caso emblemático o es una cuestión que se reproduce en el resto de países de esta parte del continente, señor relator? Sí, gracias por la pregunta. Como decía anteriormente, estamos como humanidad enfrentando a una crisis ambiental de proporciones globales. Ha sido llamada la triple crisis ambiental porque involucra la emergencia climática, o sea, la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que está cambiando los patrones del clima, subiendo las temperaturas, aumentando el nivel de los mares, y todo esto pone en juego, en amenaza, la supervivencia de la especie humana. Entonces no es algo menor, es sin duda algo que es catastrófico. También la pérdida de biodiversidad, la extinción masiva de especies, la pérdida de servicios ecosistémicos y en tercer lugar, la contaminación masiva. Son miles, decenas de miles, incluso cientos de miles los químicos, muchos de ellos peligrosos, la gran mayoría que son liberados al medio ambiente todos los años, y este número va en aumento, y esto tiene implicancia directa para la salud de las personas, para la salud ambiental. Esto a nivel global. A nivel regional también hay problemas que son compartidos. Por ejemplo, en la cuenca amazónica, el uso del mercurio para la extracción de oro es un flagelo que se verifica y afecta especialmente a comunidades indígenas en Brasil, en Colombia, en Venezuela. Se supone que aquí en el Ecuador está prohibido el uso del mercurio en actividades extractivistas. Es un gran desafío para los países en desarrollo, también con limitadas capacidades, que también buscan fortalecer sus cuerpos normativos y sin embargo también se ven enfrentados a actividades ilegales, a el tráfico del mercurio. Es ahí donde los instrumentos internacionales y los instrumentos de monitoreo también son importantes para relevar
dónde debe estar enfocada la prioridad de acción. Ahí hay un ejemplo de una amenaza regional. También una amenaza regional está sin duda en los impactos de las industrias extractivas, incluyendo los hidrocarburos. Yo tuve oportunidad de visitar Perú, por ejemplo. Los derrames en Perú son sistemáticos. Por muchos años la autoridad argumentaba que eran producto de sabotaje, pero sin embargo se ha comprobado que la gran cantidad de derrames son producto de empresas que no hacen la mantención requerida por la ley o requerida por la ingeniería. Entonces esto es no solamente responsabilidad del Estado, sino también de actores privados que manejan estas industrias. Y los que sufren muchas veces, la mayoría de las veces, son los pueblos indígenas que dependen de las aguas de los ríos para bañarse, para beber. Imagínense lo que significa día tras día estar expuesto a aguas contaminadas con los contaminantes del petróleo. Y quiero cerrar esta entrevista preguntándole algo que puede ser muy básico, pero usted que tiene mayor conocimiento que el común de los ciudadanos. La pregunta básica o el dilema básico entre aquellos que dicen que hay extractivismo bueno y hay quienes dicen que no hay extractivismo bueno. Es decir, aquellos que hablan del extractivismo responsable, ya, de la minería responsable, de la extracción petrolera responsable, y aquellos que dicen que no existe esa minería o esa actividad petrolera responsable porque va a haber una afectación. ¿Quién tiene la razón? Porque estamos en medio de esto y para nosotros, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, ese es un país que sigue siendo primario exportador. Este país sigue viviendo de la explotación petrolera. En este país ya tenemos 2 proyectos mineros a gran escala, a cielo abierto. Pero, ¿cómo entender esta suerte de dicotomía, señor relator? Sí, le comparto 2 reflexiones. La primera, uno esperaría que, por ejemplo, países industrializados tuvieran mayores capacidades entonces para hacer frente a los riesgos y amenazas de este tipo de industrias. Yo he tenido oportunidad de ir a Australia en visita, donde he podido también documentar los graves impactos que la extracción del uranio, otros elementos, ha tenido sobre los pueblos que viven alrededor. Entonces también no es solamente los países en desarrollo los que encuentran en estas materias desafíos, es un problema global. He tenido oportunidad de ver un caso donde una empresa sueca ha llevado sus desechos y los ha vertido en el desierto de Atacama, en Arica, en Chile, al lado de la población. Esto ha generado índices de cáncer, pérdida de vida. Entonces, no es solamente un desafío para los países en desarrollo. La segunda reflexión que quisiera compartirle es que desde la óptica de los derechos humanos, los derechos humanos no se oponen a la minería, lo que buscan también es reconocer la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales, pero sujetar el ejercicio de esa soberanía para que la extracción no vaya en desmedro de los derechos de las personas, de que las personas no sean envenenadas con los residuos de la minería, de que las medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes, por ejemplo, derrames de cianuro o el uso del mercurio, como venía diciendo, sean controlados. Y sin embargo, lo que vemos, la evidencia en el continente de las Américas, pero también en África y también en Asia, es que la actividad minera invariablemente genera exposición de personas a sustancias peligrosas, genera abusos y vulneración de derechos. Entonces, este equilibrio que busca el derecho internacional entre, por un lado, la soberanía del Estado en los recursos naturales y, por el otro, las salvaguardias necesarias para que el ejercicio de esa soberanía no vaya en desmedro de los derechos de las personas, ese equilibrio en realidad se está quebrando y vamos a necesitar nuevas maneras de pensar esto para evitar de que la grave crisis ambiental global del envenenamiento del planeta siga profundizándose. Señor relator, gracias por sus aportes para el debate, inclusive para, desde su condición de relator de Naciones Unidas, entender un poquito cómo están manejando ustedes esta visión sobre la evidente crisis ambiental que enfrenta el planeta entero, porque es una situación planetaria. Gracias por su presencia y espero que haya tenido una buena estancia en el Ecuador. Entiendo que se queda hasta cuándo, hasta el fin de semana, ¿no? Sí, claro. Tengo actividades el día de hoy y también en las universidades. En la Universidad Católica hay un evento abierto para hablar de estándares internacionales, una actividad académica importante. Muchas gracias por la invitación a participar en la entrevista. A usted le agradezco mucho. A Marcos Orellana, relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, hablando sobre la crisis ambiental.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.